Vamos a entonar este canto que se llama Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla
Este canto se titula De mañana oirás mi voz. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy es domingo 14 de junio. Estamos transmitiendo, ¿verdad?, un domingo más, 12º domingo que estamos transmitiendo, y me da mucho gusto que usted siga ahí con nosotros fielmente, ¿verdad? Gracias por aquellos que han estado puntuales el día de hoy aquí con nosotros. Nosotros estamos aquí, Víctor Rueda y yo, transmitiendo desde la iglesia. Y bueno, me da mucho gusto que estemos juntos por medio de esta transmisión, listos para escuchar la palabra de Dios. No sé cuántos son los que están conectados, pero me gustaría saber. Mándenos un mensaje, para un comentario, para saber, ¿verdad?, cómo se está viendo esta transmisión. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad?, por una vez más estamos reunidos. Y déjame platicarte que el día de ayer estuvimos ahí con los jóvenes, en una reunión que tuvieron los jóvenes, y llegaron 19 jóvenes, jóvenes de la iglesia, invitando a otros jóvenes a pasar tiempo, ¿verdad? Escuchamos cantos, hubo comida, obviamente,
testimonios, compartieron, ¿verdad? Ahí su testimonio, una señorita, y gracias a Dios por este tiempo que tuvimos el día de ayer ahí con los jóvenes. Y quiero felicitar a cada uno de los jóvenes por haber invitado a sus amigos, también por que atendieron a sus amigos, y me da mucho gusto ver a cada uno de los jóvenes trabajando en este tiempo, ¿verdad? Invitando a sus amigos y presentándoles el plan de salvación. Qué hermoso fue el tiempo cuando cada uno de los jóvenes tomó a un joven, ¿verdad? Que estaba ahí sin Cristo, y bueno, les presentó el plan de salvación. Fue un tiempo hermoso donde cada uno de estos jóvenes tomó un folleto de evangelismo y ahora compartió de Cristo a otro joven, a otra señorita. Quiero felicitarles a cada uno de los jóvenes y animarles que sigan adelante, animarles que ellos no se detengan, que sigan adelante y que se preparen y que continúen con lo que Dios quiere hacer en ellos. También quisiera comentarles que el próximo domingo vamos a tener el Día del Papá. Vamos a celebrar el Día del Papá el próximo domingo, y bueno, ya estamos listos como iglesia para poder pasar algunos videos, algunas fotos, una obra, y vamos a tener un mensaje especial. Así es que mamá, usted que me está escuchando en este momento, la próxima semana le conviene sentar a su esposo ahí, siéntate, escucha, ven aquí, invítalo, y si quiere hacer otra cosa, si tiene otra cosa que hacer, te conviene que esté ahí escuchando la enseñanza próxima semana, ahí a tu esposo, ahí al papá de tus hijos, siéntalo y que escuche la predicación. Dios tiene algo que enseñarle la próxima semana. Gracias a los que están organizando esto, que es Lupita, gracias por el trabajo que ha hecho, ¿verdad? De coordinar todo este evento del Día del Papá. Así es que tenemos también, ¿verdad? Tenemos programado, si no pasa otra cosa en este mes, tenemos programado este mes tener una velada para varones, y ya se acercarán a usted a darle mayores datos, la fecha, si no pasa nada, la fecha que tenemos. Esperemos que siga en pie todo esto, si es que las cosas no cambian, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo. Así es que vamos a tener una velada para todos los varones, para todos los hombres y jóvenes de la iglesia. Queremos tener una velada. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya estarán ahí acercándose y comentándoles. Continuamos con la cadena de oración los días viernes. Continuamos con los equipos de oración. Continuamos discipulando en la semana, y siga orando por las decisiones que se van a tomar en esta transición, este nuevo regreso que vamos a tener en las próximas semanas, ¿verdad? Siga orando por las decisiones, por favor, para que podamos tomar decisiones correctas y que la iglesia pueda regresar a esta nueva etapa. Es así que hoy vamos, después de estos hermosos cantos y después de estos anuncios, son las 12:05 y vamos a pasar 50 minutos en la enseñanza el día de hoy, y vamos a ir al libro de Gálatas. Yo te invito a que vayas al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo número 1. Hoy vamos a hablar acerca de Pablo, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Pablo en sus cartas, su testimonio? Y vamos hoy a hablar acerca de Pablo. Y yo espero que Dios te hable el día de hoy a tu vida, que la iglesia pueda tomar decisiones el día de hoy. Y vamos a ir a Gálatas, pero antes de leer lo que dice Gálatas, vamos a orar. Vamos a orar. Yo te pido que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Pídele a tus niños que cierren sus ojos. Vamos a orar el día de hoy. Y yo te pido que ores en este momento, o que más bien cierre tus ojos y ahí en silencio, permíteme orar por ti. Dios, el día de hoy queremos pedirte de tu bendición. Queremos pedirte, Señor,
que limpies nuestro corazón, que abras nuestros ojos espirituales, que perdones nuestras faltas y que tú quites cualquier cosa que estorba a que tu palabra el día de hoy nos hable. Enséñanos, mi Dios, recuérdanos a algunos otros, recuérdanos tu palabra y permítenos ponerla en acción. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, ahora sí, ahí en el libro de Gálatas tenemos el capítulo número 1. Estamos viendo acerca del testimonio de Pablo. Estamos hablando del testimonio de Pablo y el mensaje el día de hoy se va a tratar o se va a desglosar del versículo 21 al 24. Vamos a ocupar el versículo 21 al 24 para el mensaje del día de hoy. Y dice el versículo 21, ¿ya lo tienes? ¿Tienes el pasaje en tus manos? Ahí dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pablo nos está diciendo que él llegó a las regiones de Siria y de Cilicia, y Pablo nos está narrando que aún no era conocido de vista, que la gente no lo había visto a Pablo, ¿verdad? Pero solamente, dice el versículo 23, y este es el versículo clave, solamente oían decir. ¿Qué sabían de Pablo? ¿Qué escuchaban de Pablo? Dice: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo está diciéndonos en este pasaje que glorificaban a Dios por medio de él. Esas personas, esas colonias donde él andaba, esas aldeas donde él andaba, no lo conocían de vista, pero habían escuchado de él. Y lo más importante para Pablo era que glorificaban a Dios por medio de él. Y el título del mensaje el día de hoy es ¿enemigo o aliado? Y vamos a ver dentro de este mensaje, vamos a ver por qué este título, ¿enemigo o aliado? Y vamos a hablar el día de hoy acerca de Pablo, de lo que él hacía en el pasado y de lo que él hacía en el presente. Y esos son los dos puntos que vamos a ver. Y vamos a darnos cuenta que lo que Pablo hacía antes de Cristo, lo que Pablo hacía antes de Cristo, que lo vemos ahí en el versículo 23, que perseguía a la iglesia, que asolaba la iglesia, ¿verdad? Eso era algo que a Pablo le servía para que otras personas glorificaban a Dios. En pocas palabras, su pasado de Pablo no era su enemigo, no era algo que lo acusaba, sino era su aliado, era su amigo de Pablo para glorificar a Dios. La gente escuchaba y conocía a Pablo y dos cosas sucedían. Cuando la gente escuchaba de Pablo, cuando la gente conocía a Pablo, dos cosas sucedían. Notaban de inmediato el cambio que había sufrido después de haber conocido a Jesús camino a Damasco. Qué impresionante que aquel que perseguía ahora estaba predicando. Qué tremendo testimonio. Antes perseguía a la iglesia, ahora está predicando la fe que él antes asolaba. Y glorificaban a Dios y veían la mano de Dios en la vida de Pablo, de este siervo. Iglesia, Dios es luz. Qué desafío para nosotros hoy en día ver este testimonio. Qué desafío. Y el día de hoy yo quiero que este desafío te lo lleves y que te lo apropies. Este desafío de Pablo. Cuando te ven a ti, ¿qué es lo que ven? ¿Ven tu pasado? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Glorifican a Dios por medio de lo que Dios ha hecho en tu vida?
¿Cuántos creyentes hoy en día no reflejan la gloria de Dios en sus vidas? Viviendo en el pasado, viviendo en pecado, viviendo en desobediencia continua. Viendo la Biblia como un menú donde pueden tomar lo que les conviene y desechar lo que no. Muchos cristianos están así hoy en día, pero también hay creyentes que sí reflejan la gloria de Dios. Hay creyentes que viven en santidad y en obediencia continua. Y la Biblia es la última palabra en cada una de sus decisiones que toman. Como consecuencia de esto, la buena mano de Dios se ve sobre sus vidas y la gente glorifica a Dios en la vida de ellos. Tú y yo, ahora la pregunta es, tú y yo, ¿qué clase de cristianos somos? Tú y yo, ¿qué clase de creyentes somos? Tenemos un gran desafío cuando leemos Gálatas 1, 23 y 24. Tenemos un gran desafío como creyentes y tenemos que preguntarnos forzosamente tenemos que preguntarnos qué clase de creyentes somos. Somos personas que hemos dejado nuestro pasado en las manos de Dios y Él ha transformado nuestra vida, ha transformado nuestro pasado, ha perdonado nuestro pasado y ahora estamos glorificando a Dios y la gente está glorificando a Dios por ver una vida, un cambio, una transformación en nosotros. Ese es el desafío. Si no lo estás haciendo, el día de hoy yo te invito a que tú lo hagas. A que decidas que la gente glorifique a Dios por medio de tu testimonio. Para Dios no le interesa lo que hacías antes. Para Dios lo que le interesa es lo que haces ahora. Vamos a regresar a Gálatas 1:23 y vamos a pasar al primer punto. Una vida pasada. Primer punto. Una vida pasada, enemigo o aliado. Tu vida pasada es tu enemigo o tu aliado. Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir aquel es Pablo que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso que estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice el versículo que Pablo asolaba la iglesia. Y asolar la iglesia tiene que ver con destruirla, con arrastrarla, con hacer desaparecer, exterminar la iglesia. Lo que Pablo se dedicaba a hacer en el pasado era a exterminar la iglesia, a hacerla desaparecer. Eso es lo que significa asolar. Pablo no solamente le decía a los cristianos, adiós, aleluya. Pablo no solamente le decía, tú eres hermano, como hoy en día a veces nosotros sentimos que sufrimos demasiado. Cuando alguien te dice, aleluya, hermano, cristianito, hipócrita, ahí vas con tu Biblia. No, hermanos, Pablo, él exterminaba la iglesia. En los tiempos de Pablo, los cristianos se arriesgaban por decir y levantar la mano y decir, soy cristiano, soy creyente, predico de Cristo, creo en Cristo. En los tiempos de Pablo, los cristianos se arriesgaban a que alguien los arrastrara, los asolara, los matara, como dice Gálatas 1:13. Mira lo que dice Gálatas 1:13. Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Pablo está platicando su vida pasada, cómo era su conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Y qué hacía Pablo? Perseguía sobremanera. Pablo, cuando dice sobremanera, es con exceso a la iglesia de Dios y la asolaba. Una vez más nos dice Pablo que él asolaba la iglesia, la exterminaba, la quería hacer desaparecer.
Es así que el cambio de Pablo fue espectacular porque le creyó a Dios. Su nueva vida sorprendió a muchos y estos glorificaron a Dios porque solo Dios puede transformar a ese celoso perseguidor de cristianos en un cristiano. Solamente Dios puede transformar a un celoso perseguidor, matón de cristianos, enemigo de cristianos, en un cristiano. Exactamente como Dios es el único que puede cambiar tu pasado en un presente lleno de aventuras y de bendiciones y de una vida arriesgada con Dios. Exactamente, el único que lo puede hacer es Dios. Lo hizo con Pablo, lo quiere hacer contigo. Una vida así es motivo de glorificar el nombre de Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Y estamos viendo, hermanos, la vida de Pablo. Y el tema del día de hoy es enemigo o aliado. Y estamos viendo que nuestro pasado puede ser nuestro enemigo, pero también puede ser nuestro aliado, para que otros glorifiquen a Dios. ¿Lo habías visto así? ¿Te habías puesto a pensar de esa manera? Que con tu pasado otras personas pueden glorificar a Dios, viendo cómo Dios ha transformado tu vida, porque has tenido una genuina conversión a Dios. 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo me dice que Dios tiene el poder de anular el pasado. El pasado de Pablo no fue un enemigo para seguir y obedecer a Dios. Aunque muchos, yo creo que le recordaban su pasado, aunque muchos le reclamaban a Pablo su pasado, no fue un enemigo para seguir y obedecer a Dios. ¿Cuántas personas no se acercaron a Pablo y le dijeron, tú me arrastraste a prisión? Tú arrastraste a mis hijos, tú arrastraste a mi esposo, tú arrastraste a mi padre, tú mataste a mi hermana, tú mataste a mi tío. ¿Cuántas personas no pudieron acercarse a Pablo y señalarlo y decirle, tú hiciste esto en el pasado, tú mataste a alguien, a un ser querido en el pasado? Y ahora Pablo, muy arreglado, predicando de Cristo. Ahora Pablo, hablando de Cristo, porque su pasado no era un enemigo, sino era un aliado para glorificar a Dios. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Vamos a ver en Hechos 9:13 un ejemplo de cómo no querían acercarse a Pablo. Pablo tenía una reputación muy mala, y como Ananías, que quería obedecer a Dios, como hoy en día no lo dudo que tú quieres obedecer a Dios, pero te tienes que arriesgar para obedecer a Dios. ¿Te acuerdas la semana pasada? ¿Recuerdas que la semana pasada veíamos que tenemos que arriesgarnos para obedecer a Dios? Este hombre también se arriesgó. Ananías se arriesgó. Él quería obedecer a Dios. Él era un buen siervo de Dios, pero se estaba arriesgando al ir y tocar a Pablo, porque podía ser una trampa. Hechos 9:13 dice, entonces Ananías respondió. Ahora Dios le dice a Ananías, oye Ananías, hazme un favor. Y Ananías dice, lo que tú quieras, te quiero obedecer, exactamente como nosotros hoy en día queremos obedecer a Dios. Pero hay momentos que vamos a arriesgar nuestra vida, vamos a arriesgar nuestra familia, vamos a arriesgar nuestra estabilidad por obedecer a Dios. Y Ananías es un ejemplo de una persona que teniendo familia, teniendo metas, teniendo esposa, él quería obedecer a Dios, pero había un riesgo muy grande. En los tiempos de Pablo, el predicar, el reunirte, era un sinónimo de que iba a llegar Pablo.
y te iba a asolar. Por lo menos te iba a arrastrar a la cárcel. Por lo menos él te iba a aventar a la cárcel, te iba a echar a la cárcel. En los tiempos de Pablo, por predicar el evangelio, por reunirte a orar, había un riesgo. Hoy en día tenemos un riesgo. Y no nada más que te digan aleluya, no nada más que te digan hermanito. Hay un riesgo más grande y a veces no soportamos una oposición que te digan solamente hermanito. No queremos arriesgarnos a reunirnos por una enfermedad. No queremos arriesgar nuestra vida. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de evangelio le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de evangelio tú le estás enseñando a tus hijos? Un evangelio que no hay riesgo, que no vas a padecer ningún riesgo. Un evangelio que parece un día de campo. Cuando podemos ver a Ananías y en los tiempos de Pablo, cualquier persona que quería predicar el evangelio era un sinónimo de riesgo. Cualquier persona que quería hablar de Cristo se estaba arriesgando a que llegara Pablo y que lo arrastrara, no importa, hombre, mujer, él los arrastraba a la cárcel, él los mataba. Y hoy en día no queremos padecer ningún riesgo. Queremos nosotros estar seguros y que nuestros hijos y nuestras hijas estén seguros como un día de campo, cuando por toda la Biblia ha existido el riesgo de seguir a Cristo. Hechos 9:13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Señor, yo te quiero obedecer, pero ¿y si me mata? Señor, ¿y si no regreso? Tengo familia, tengo hijos. Ananías, ¿por qué no decides ser un Ananías el día de hoy? ¿Por qué no decides ser ese Ananías que por obedecer a Dios hay un riesgo? Y que tú puedas seguir predicando el evangelio corriendo un riesgo. Y no me malentiendas, depende de Dios. Confía en Dios, espera en Dios. Arriésgate en el nombre de Dios. Antes de salir de tu domicilio, ora a Dios y dile: Señor, el día de hoy no vamos a ir a trabajar, no vamos a ir a un día de campo, no vamos a ir a una reunión familiar, vamos a ir a adorarte. Guárdanos y que se haga tu voluntad. Guarda la vida de mis hijos, guarda la vida de mi esposa, guarda mi vida. Pero nada nos va a impedir, ningún Pablo nos va a impedir. Corremos un riesgo, sí, como todos los cristianos, como todos los personajes de la Biblia han corrido un riesgo por obedecerte. En el nombre de Cristo yo voy a adorarte y voy a predicar y me voy a reunir. Y si me estoy arriesgando es porque yo quiero adorarte y alabarte y continuar con los planes que tú tienes. Ese es un Ananías. Pablo fue llamado a rendir cuentas. Y tenemos otros ejemplos en la Biblia de personas que olvidaron su pasado. Personas que con un pasado no tan grato, no tan bueno, ellos decidieron ocupar ese pasado en un aliado para seguir a Dios. Y el caso de Moisés, el caso de David. ¿Tú conoces la historia de Moisés? Mató a un hombre. ¿Conoces la historia de David? Un adúltero. ¿Conoces la historia de la mujer samaritana con 5 esposos? ¿Conoces la historia de José? Y tú puedes decir: pero José, sí, él perdonó el pasado de sus hermanos. Él tuvo que perdonar el pasado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué haces con tu pasado? ¿Qué haces con tu pasado? ¿Vivimos pensando en el pasado, hermano? Iglesia, ¿qué hacemos con el pasado? Decimos
muy frecuentemente, si yo hubiera escuchado, si yo no hubiera ido, si hubiera dicho que no, si hubiera estudiado, si no me hubiera casado con ese hombre. ¿Te has puesto a pensar, y si no me hubiera casado con ese hombre, dónde estaría? Y si yo no me hubiera estudiado, ¿qué estaría haciendo? Y si no hubiera llegado a Xochimilco, y él hubiera, y antes de Cristo simplemente éramos enemigos de Cristo. Hermano, deja de culparte a ti mismo. Confía en Dios, deja de culparte a ti mismo. Confía en Dios. Solo Dios puede transformar nuestras vidas para darle la gloria a Dios. Deja de estar pensando en el pasado. Protege tu mente de pensamientos negativos. El diablo ataca tu mente y llegan pensamientos de culpa a tu vida, pensamientos de venganza, pensamientos de duda. Protege tu mente de todos esos pensamientos, pensamientos de duda, de venganza, de culpa. Pensamientos sexuales, pensamientos lasciviosos, pensamientos de pasiones desordenadas. Deja ese pasado atrás. Olvida lo que está atrás. Enfócate en lo que está delante, decía Pablo. El pasado solo te sirve como un aliado para que otros glorifiquen a Dios. Escúchalo bien, el pasado solo te sirve como un aliado para que otros glorifiquen a Dios. Sí, yo soy divorciado. Sí, yo cometí este error. Sí, yo hice aquello. Sí, yo estuve haciendo cosas incorrectas. Eso fue en el pasado, pero Dios me ha cambiado, me ha transformado, ha hecho una persona nueva. Y ahora glorifican a Dios por medio de ti. Eso es lo que Pablo quería decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente, son palabras de Pablo ahí en Filipenses 3, olvidando ciertamente, no vamos a ir para allá, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Recordemos el pasado, pero que no nos avergüence. Tú recuerdas tu pasado y sientes dolor, sientes culpa, sientes remordimiento, tu pasado te acusa. Cuando piensas en tu pasado, piensas en ese rechazo que sufrías. Cuando piensas en tu pasado, recuerdas esa violencia, ese abuso que hubo en ti. ¿Recuerdas la desilusión que tuviste de alguna persona? Olvida el pasado, entrégaselo a Dios como Pablo lo hizo. ¿Cuántas personas no le dijeron a Pablo, eres un asesino, eres un matón? Y Pablo simplemente él olvidó su pasado y glorificaban a Dios por lo que él estaba haciendo ahora. Vamos a Hechos 8:3, Hechos 8:3, estamos ahí muy cerquita. Hechos 8:3, seguimos viendo lo que Pablo hacía en el pasado, seguimos viendo a Pablo. En el presente predicaba a Cristo, en el presente hablaba de Cristo, hablaba del amor, hablaba del no matarás. En el presente Pablo podíamos verlo como un hipócrita, hablando de no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira lo que hacía ahí en Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía Pablo con las mujeres? Machista, ¿qué hacía Pablo con las mujeres? Las respetaba, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y tú pudiste haberle dicho a Pablo, tú arrastraste a mi mamá, tú arrastraste a mi abuela, tú arrastraste a mi hija, y ahora estás aquí enseñando y hablando del amor al prójimo. Pero Pablo entendía que ese pasado
se iba a convertir en un ahora, en un presente, que mucha gente iba a glorificar a Dios. Nuestro pasado puede estar intercediendo en nuestro futuro y dañando nuestro corazón. El pasado de Pablo fue su aliado para que otros glorificaran a Dios. Para eso le sirvió su pasado a Pablo. Como a ti y a mí nos puede servir nuestro pasado. Te recuerdan tu pasado, siempre están regresando a tu pasado. Ocúpalo como un aliado para que glorifiquen a Dios. Dios me ha transformado. El pasado de Pablo manifestó el poder y la redención de Dios. Escúchalo bien. El pasado de Pablo solamente lo que manifestó fue el poder de Dios y el perdón de Dios. Deja de analizar el pasado. O más bien, analiza tu pasado, pero no estés melancolizando tu pasado. Analiza el pasado. Analízalo de una manera donde te va a servir para no cometer los mismos errores en el futuro, en el ahora. Pero no estés melancolizando tu pasado y es que yo lo hice y es que a mí me pasó y estás disfrutando el dolor. Y lo único que tienes del pasado es ese dolor. Y te aferras a ese dolor. Cuando Dios te dice, deja ese pasado. El pasado de Pablo me enseña a no negar mi pasado, pero sí a superarlo con Dios. Punto número 2. Vamos a ver el punto número 2. Ya vimos una vida pasada, ahora una vida presente. Una vida presente. Estamos viendo enemigo o aliado. Y ya vimos el punto número 1. ¿Tu pasado es un enemigo o es un aliado? El pasado de Pablo fue su aliado, nunca su enemigo. Punto número 2. Ahora dice la Biblia, vamos a regresar a Gálatas. Vamos a regresar a Gálatas. Y ahí en Gálatas 1:23, una vez más dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Punto número 2, estábamos viendo la vida presente de Pablo. Ya vimos la vida pasada de Pablo y ahora estamos viendo la vida presente de Pablo y estamos hablando que para Pablo el ahora era glorificar a Dios. Como el ahora tuyo y el ahora mío es que otros glorifiquen a Dios por medio de mi testimonio, por medio de mi pasado, para que vean el poder de Dios y la redención de Dios hacia mi pasado. Eso es como debemos de ver nosotros el pasado, como lo veía Pablo ahí en Gálatas 1:23, que en otro tiempo perseguían a la iglesia, pero ahora, dice que ahora predica la fe. Ahora predica la fe. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? No importa lo que hacías en el pasado, ¿qué haces ahora? No te quedes en el pasado. ¿Qué haces ahora? Pablo creyó a las Escrituras y la consecuencia fue un cambio. Las Escrituras te dan un nuevo destino. Pablo creía que un cambio de vida era hecho simplemente por las Escrituras. Cuando Pablo se convirtió, Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que yo me dedique? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos por favor a Hechos 28:23. Hechos 28:23. Hechos 28:23. Hubo una falla aquí en las instalaciones de la iglesia. No fue el internet, fue otra cosa, hubo una falla. Así es que estamos volviendo a esta transmisión. Yo espero que ya todos estén ahí de vuelta con nosotros. Una disculpa muy grande en el nombre de Víctor. No fui yo, fue Víctor el que tuvo la culpa.
Hechos 28, 23. Nada más hablo bien de Víctor y miren todo lo que le pasa. Hechos 8, 23. Mira, vamos a ver lo que Pablo, lo que para Pablo significaban las escrituras. Mira lo que Pablo enseñaba. Él no era un psicólogo, él no era un especialista, él no te daba un curso de cómo prosperar, cómo hacer crecer tu negocio. Pablo no te hablaba de finanzas, no te hablaba del matrimonio, del noviazgo. Él solamente te hablaba la palabra de Dios, porque él creía que el verdadero cambio venía de la palabra de Dios. Hechos 8, 28, 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él, ¿a quién? A Pablo, muchos a su posada, a su casa, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Pablo se dedicaba a anunciar, a testificar del reino de Dios, dice, desde la mañana hasta la tarde, como algunos que conozco. Tanto dice ahí, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, convenciéndoles acerca de Jesús. ¿De qué les hablaba Pablo? ¿De psicología? ¿De cómo prosperar? De Jesús. Él hablaba de Jesús. Él se dedicaba a hablar porque él estaba convencido que un verdadero cambio en nuestra vida es a través de Cristo. Y dice aquí, dice ahí el versículo 23, acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No había otra cosa que Pablo hablara sino la ley de Moisés, esos 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés y los profetas. ¿Qué es lo que ocupaba Pablo para impresionar a la gente como hoy en día queremos impresionar? Queremos ser especialistas en algo, queremos hacer que la gente nos admire, cuando tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y Pablo no era un psicólogo, Pablo no era un especialista. Pablo solamente hablaba de la ley de Moisés y de los profetas, y hablaba de Jesús. Él quería que conocieran a Jesús. ¿Por qué? Porque al conocer a Jesús, ahora iba a haber una verdadera transformación en su vida. Y por eso Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a ver algunas evidencias en la vida de Pablo, y para eso vamos a ir a Hechos capítulo número 9, ahí donde fue su conversión. Hechos capítulo 9 está la conversión de Pablo, y vamos a ver algunas evidencias de una verdadera conversión. Podemos ver algunas evidencias de una verdadera conversión o de alguien que le crea a las escrituras, alguien que cree a la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo número 9, después de su conversión, podemos ver lo primero que Pablo hizo. Hechos 9:20. Dice la palabra de Dios en Hechos 9:20, ¿lo tenemos? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que inmediatamente Pablo está haciendo? Hay evidencia de evangelismo, hay evidencia de predicar. Pablo no esperó un curso de evangelismo, Pablo no esperó saber demasiado de la Biblia, Pablo no esperó limpiar su testimonio, cambiar su pasado y después predicar a Cristo. Él no lo hizo, él no lo hizo. ¿Y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros si hemos creído en Cristo? Tenemos una gran evidencia de que nosotros tenemos una conversión, predicar a Cristo. Siguiente versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? En Jerusalén a los que invocan este nombre. Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes.
Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora otra cosa que Pablo hacía por su verdadera conversión, otra evidencia de una verdadera conversión, es que él se esforzaba en las pruebas. Él se estaba esforzando. Dice el 22 que él se esforzaba. Cuando no le creían, él se esforzaba. Cuando la gente dudaba de él se esforzaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando la gente no crea en un verdadero cambio en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer cuando las personas dudan de que nosotros hemos cambiado? Sea tu esposo, sean tus padres. ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate. Esfuérzate. Luego dice más adelante ahí, pasados muchos días, versículo 23, seguimos leyendo, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo felicitarle porque se había convertido a Cristo. Matarle. Ahora lo querían matar a él. Ahora él era uno de los cristianos y ahora lo querían matar y había un riesgo. Otra vez, un riesgo para Pablo. Ahora Pablo se había convertido en cristiano y había un riesgo. El cazador se convirtió en cazado, ¿verdad? Pero dice ahí el versículo número 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. No descansaban, ellos querían matarlo. Y podemos ver él cómo se esforzaba en la oposición, cómo manejaba la oposición. Cuando hemos aceptado a Cristo verdaderamente, otra evidencia de un verdadero cambio, no solamente es predicar a Cristo, no solamente es esforzarse en las pruebas, sino también es confrontar o enfrentar la oposición. Pablo no está llorando por la oposición que sufría. Tú y yo hemos sufrido oposición. ¿Qué haces con la oposición? Espera oposición. Espera oposición. Pero una evidencia de un verdadero creyente es que enfrenta la oposición con la palabra de Dios en su mano. Se arriesga. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Mira, hermano, el versículo 26. Mira una verdadera conversión. Alguien que tiene comunión con Dios. Alguien que le crea la palabra. Dice que Pablo llegó a Jerusalén y trataba de qué trataba? De juntarse con los discípulos. No se juntaba con los criticones, no se juntaba con los pesimistas, no se juntaba con los faltos de fe, se juntaba con los discípulos. Él trataba, él buscaba, como dice la lección número 9 del discipulado, ¿verdad? Promovía oportunidades para tener compañerismo. Promovía oportunidades para tener un correcto compañerismo. Una evidencia más de un verdadero creyente es que busca tener compañerismo, busca, desea. Trataba de juntarse con los discípulos. Su pasado fue su aliado para no volver atrás, ni pensar volver atrás. Otra evidencia más es que renuncia a aquellas cosas que le agradan. Otra evidencia más es que renuncia uno a aquellas cosas que nos agradan para poder hacer la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, ¿cuántas cosas eran para mí? Ganancia. ¿Recuerdas ese versículo? Lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y Pablo había renunciado a aquellas cosas, aquellas prácticas, aquellos hábitos, aquellas costumbres. Había renunciado por amor de Cristo. Había renunciado a vicios, a pensamientos, a pecados que lo alejaban de Dios. ¿Cuántas cosas eran para Pablo ganancia? Las había hecho a un lado para agradar a Dios. Esos pecados, esos hábitos, esas costumbres, esos pensamientos, tenemos que renunciar a ellos, aunque nos cueste trabajo, aunque nos duela. Necesitamos renunciar a esos pecados, a esos hábitos, a esas prácticas, a esos vicios, a esos vicios, para poder considerarnos crucificados con Cristo. Pablo entendió que su nueva vida y el perdón de pecados lo llevó a ser de Dios. Eso es lo que a veces no entendemos. Pablo lo entendió, que esa nueva vida y ese perdón de sus pecados lo llevó ahora a ser de Dios. Y por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo se consideraba muerto al pasado, pero con un presente extraordinario. Qué desafío para nosotros hoy en día, considerarnos muertos a nuestro pasado, pero con un presente lleno de aventuras con Dios, un presente arriesgado para Dios, un presente extraordinario. Pablo hablaba de su pasado, pero ya no le dolía su pasado. Pablo podía hablar de su pasado, pero solo era para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Eso es Pablo. El tema, el día de hoy, domingo 14 de julio, el tema de hoy es enemigo o aliado. Y estamos aprendiendo que en la vida de Pablo, su pasado no fue un enemigo, sino su pasado le llevó a que otros glorificaran a Dios por medio de su pasado. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo, por medio de ese pasado, podemos hacer que otras personas glorifiquen a Dios, que le den la gloria a Dios, que vean lo poderoso que es nuestro Dios para dejar a un lado nuestro pasado y ahora predicar la fe, como lo dice con Pablo. Dios quiere hacerse cargo de tu pasado. Dios quiere que entierres tu pasado y hacerse cargo de tu futuro. Él quiere que en el ahora tú estés predicando la fe. En el ahora tú estés creyendo a Dios. Lo que Dios quiere en el ahora es que tú puedas predicar como Pablo lo hacía, esforzarte como Pablo se esforzaba, enfrentar la oposición como Pablo lo hacía y buscar tener compañerismo como Pablo lo hacía, renunciar a aquellas cosas que Pablo renunciaba por amor a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quizá tú te estás aferrando a tu pasado. Escúchalo bien, quizá tú te estás aferrando y hay cadenas que te atan a tu pasado. Y no quieres superar tu pasado porque te lastima y te agrada. Te duele, pero estás contento, contenta, regresando al pasado. Entierra tu pasado. Si tú estás escuchando tu pasado, el diablo te está acusando. Y si tú estás escuchando y viviendo en el pasado, tú le estás creyendo al diablo más que a Dios.
Y estamos en la conclusión. Si tú le estás creyendo al diablo, estás viviendo en tu pasado y no has permitido que otros a través de tu pasado glorifiquen a Dios. La pregunta es, ¿hoy podrás creerle a Jesús más que a Satanás? ¿Hoy podrás creerle más a Jesús? Quiera que sí, Ojalá y sí. Hoy podrás entregarle al Señor aquellas cosas que te están persiguiendo en tu pasado. ¿Estás listo para que otros glorifiquen a Dios con tu presente? ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a poder vivir esos peligros con Dios? Tomado de la mano de Dios, ¿vas a poder vivir esos riesgos como Ananías, tomado de la mano de Dios? ¿Vas a poder creerle más a Dios y a su palabra? ¿Vas a enfrentar la oposición? ¿Vas a predicar a Cristo a pesar de los riesgos? Yo te invito que tú seas como Pablo el día de hoy. Yo te invito en este momento a dejar tu pasado y que solamente ese pasado se convierta en un aliado para que otros glorifiquen a Dios. Y que tú puedas con ese pasado hacer que otras personas glorifiquen a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Vive tu presente. Dios ya se encargó de tu pasado. En este momento yo quisiera que me ayudes cerrando tus ojos, inclinando tu rostro, que en este momento sea un momento especial después de estos 45 minutos de predicación, que tú permitas que Dios obre en tu vida. ¿Y quién dirá en este día, verdad? Yo quiero ser ese cristiano que por mi vida, por mi pasado, otros glorifiquen a Dios. Yo quiero ser ese tipo de cristiano. Yo quiero ser ese tipo de cristiano donde mi pasado solo me va a servir para que otros crean en Dios. Yo no quiero regresar a mi pasado, yo no quiero regresar a ese dolor. Yo no quiero. Ora, toma una decisión, iglesia. Hermano, hermana, toma una decisión en este momento. Así como Pablo, ahora levántate y predica. Arriésgate. Créele a Dios. Vive esos desafíos y esas aventuras con Dios, como Pablo lo hizo. Y entrega tu vida a Dios. ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? ¿Un cristianismo sin desafíos, sin riesgos? ¿Qué es lo que quieres entregarle a tus hijos? ¿Tu fe como un día de campo? ¿Tu fe como diversión, como un pasatiempo? ¿O como lo vemos en la Biblia, tu fe llena de riesgos, pero siempre confiando en Dios, saldremos adelante? Si tú estás tomando una decisión, dile a Dios. No podemos vernos, no te puedo decir levanta tu mano, pero Dios conoce tu corazón. Solamente quiero orar por ti para terminar. Dios, el día de hoy hemos hablado acerca de nuestro presente contigo, de lo que vamos a dejar en un futuro a nuestras siguientes generaciones. Permítenos, Señor, el día de hoy creerte, el día de hoy decidir ser esos creyentes que te obedecen, que se arriesgan, que se aventuran en confiar en tu palabra. Así como lo vemos el testimonio de Pablo, anteriormente él era un enemigo tuyo. Como muchas veces nosotros te ofendemos y damos un mal testimonio. Pero Padre, hoy queremos cambiar, hoy queremos ser diferentes. Bendice a cada uno de tus hijos que está tomando una decisión por medio de esta transmisión, que ha creído en tu palabra, que ha sido sensible a ella en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, pues hemos terminado este tiempo de enseñanza y aunque no nos podamos ver, yo sé que ha sido un tiempo especial. A pesar de esa interrupción, Dios nos ha hablado el día de hoy. Dios nos ha enseñado algo el día de hoy. Y bueno, espero que eso sea de bendición y de edificación para nuestra vida. Busque reunirse en un equipo de oración, busque reunirse en un grupo de cuidado, de alcance, que tenemos los días miércoles, los días jueves, los días viernes. Tenemos grupos de alcance. Y usted sabe dónde están esos grupos de alcance y usted puede reunirse en la semana con sus hermanos y compartir de su fe y de lo que Dios está haciendo con usted. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un canto, no sin antes pues mandarle un saludo, un abrazo, y que Dios le bendiga y que esta semana usted pueda creerle a Dios en cada una de las decisiones en que se enfrente. Que Dios les bendiga, hermanos, y estamos para servirles. Vamos a terminar con un canto el día de hoy. La siguiente alabanza se titula Eres Todopoderoso.